Gracias por venir, porque hace un fresquillo ahí en la calle, pero bueno, aquí estamos a gusto y sobre todo creo que vamos a pasar unos buenos momentos, ¿no? Florentino es un viejo amigo que, a pesar que estaba en el extranjero y he conseguido traerlo aquí, aunque ya se queda en Madrid. Estaba además por un país que está medio en guerra, o sea que ni os cuento. Os voy a presentar un poco a Florentino. Para mí es el mejor sociólogo de España, ¿de acuerdo? Y es para mí el que más sabe de relaciones internacionales y también de relaciones interiores de España. Y fijaos si os he traído gente, porque de economía pues traje al gobernador del Banco de España, de libertad pues si queréis traje a Vargas Llosa, a mucha gente, ¿no? Pero yo os aseguro que yo he comido con él y la verdad es que me ha dejado, somos viejos amigos, pero siempre me descubro de facetas nuevas, ¿no?, de su personalidad. Os voy a presentar brevemente, tiene un currículum muy largo, de demasiadas páginas para poderlas contar, ¿no? Él ahora mismo está de director en el grado de Relaciones Internacionales y del máster de Acción Política en la Universidad Francisco Vitoria, que es un máster que lo ha montado él solo, ha estado muchos años en la UNED, también ha estado en la Universidad de San Pablo, ha sido visitante en el Center of Contemporary Spanish Studies of Queen Mary and Westfield College de Londres, en la University of Minnesota. Ha impartido programas en muchos sitios, ¿no?, en muchas universidades, en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, en fin, en la Escuela Diplomática. Ha sido consejero de muchas fundaciones, como la Fundación Argentaria, la Fundación Isaac Albéniz, secretario general del Grupo de Estudios Estratégicos y director general del Centro Sefarad Israel. Es investigador senior del Real Instituto Elcano, que es a lo que más se ha dedicado de un modo permanente, y miembro de su consejo científico. Miembro del Consejo Asesor de la Red Florida Blanca, un think tank con un gran futuro en Madrid, con el que civismo tenemos una gran relación. Vocal de la Junta Directiva del Foro Sociedad Civil, miembro del patronato del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y de la Comisión Académica de la Fundación Transición Española. Es miembro del Consejo Editorial de un montón de revistas, ha hecho muchos libros. Bueno, yo lo que creo es que casi prefiero no gastar tiempo. Estamos en la presencia de un genio que espero que a todos nos magnetice con su talento, su ilusión, su visión positiva y que nos hable de qué está pasando en Europa. Sin más palabras, venga, cuando quieras, Florentino. Esto es como lo del premio Nobel de Obama, ¿no? Primero te dan el premio Nobel y luego esperan que hagas algo. Pues agradezco el aplauso, normalmente es posterior, pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Bueno, creo que habrán descubierto que Julio es amigo personal y por lo tanto dice cosas perfectamente desmedidas sobre mi persona que en absoluto corresponden con la realidad. Pero en cualquier caso, gracias por tus palabras, sobre todo gracias por la invitación y es para mí un placer estar aquí con todos ustedes, volver a la Pamplona de mi adolescencia, de la que guardo recuerdos muchos y muy variados, desde el efecto de determinados alcoholes locales sobre la cabeza al día siguiente o vivencias en el Colegio del Redín, donde crecí con gente fantástica. Bueno, entrando en materia, porque el tiempo es breve. Básicamente, lo que se trata de esta conferencia es de enmarcar las grandes líneas de acción entre las que nos encontramos, tratando de evitar ese mal característico de nuestro tiempo, un tiempo donde hay más información de la que podemos digerir, y es el mal ese que hace referencia a que el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Son tantos los datos que al final perdemos de vista lo más importante, que es la visión de conjunto. ¿Dónde está Europa hoy? ¿Cuáles son los retos que tiene frente a sí? ¿Cuáles son los temas que nos van a acompañar, queramos o no, los próximos años? ¿Cuáles son los temas que van a marcar la vida de nuestros hijos? Bueno, primero, breves líneas. ¿Qué es Europa hoy? ¿De dónde venimos? Lo fundamental es entender que después de 2 guerras mundiales, que es un hecho europeo, básicamente europeo, el modelo de Estado que procede básicamente de los años de la Ilustración del siglo XVIII estaba agotado. Era necesario, y utilizo una palabra muy del gusto de mi maestro Cachoviu, era necesario recauchutar Europa. Recauchutar el ideario moderno para hacerlo viable en los años 50 y 60 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque ya no había fe en las viejas ideas, doctrinas, programas que procedían de los siglos XVIII y XIX. Europa, la Europa de la razón, del racionalismo, de la Ilustración, finalmente había acabado siendo la Europa del Holocausto, la Europa del Gulag,
la Europa de los millones y millones de muertos en 2 guerras mundiales, la Europa del nacionalismo suicida. Por lo tanto, la generación que tiene que asumir el mando en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial es una generación que reconoce que parte del hecho de que Europa se ha suicidado y que hay que tratar de salvar lo salvable de esos idearios, de ese racionalismo, de esos valores que habían caracterizado la cultura predominante en el planeta durante muchos siglos. ¿Cuáles son las líneas de acción? Las líneas de acción son básicamente 2. Si 2 son los problemas que han llevado al desastre, el nacionalismo y la lucha de clases, la solución pasa por integrar ambos problemas en un proceso que los pueda superar. Ese proceso que los puede superar es la integración europea. La integración europea tiene 2 objetivos básicos. 1, superar los nacionalismos exclusivistas que habían llevado a una guerra continua entre Estados europeos, punto 1. Y punto 2, superar las tensiones sociales derivadas de lo que históricamente hemos llamado lucha de clases, expresión no muy afortunada, pero da igual, es la que conocemos, con la que nos entendemos, mediante la creación de estados de bienestar. Son 2 aportaciones europeas al mundo, ¿no? La idea de integración supranacional y la idea de estado de bienestar, de un Estado que asume competencias normalmente propias de las familias, de los individuos, es algo que caracteriza a Europa en ese momento y, consiguientemente, va a caracterizar a Europa en los años siguientes hasta nuestros días. Otras partes del mundo nos han seguido en mayor o menor medida en alguno de los temas, pero en lo fundamental esto es Europa. Para llevarlo a cabo hubo que establecer un consenso político. Y ese consenso político derivó finalmente a la altura de los años 70-80 en que las 2 fuerzas políticas de referencia en Europa, lo que llamamos los populares, los partidos populares, centro-derecha, y los partidos socialistas o socialdemócratas, centro-izquierda, básicamente decían lo mismo. Uno podía defender más las libertades individuales, el otro podía defender más los derechos sociales. Uno hablaba más de la libertad, el otro hablaba más de la solidaridad. Pero en lo práctico, en el día a día, sencillamente la lógica del proceso de integración y la lógica de la gestión de los sistemas de bienestar hacía que las políticas se parecieran mucho. En realidad había elecciones para cambiar a las personas, por aquello de que el poder corrompe, y si el poder se hace totalitario, si el poder se hace absoluto, pues corrompe absolutamente, en la famosa frase del historiador británico Lord Acton. Las elecciones suponían cambiar a las personas, pero las políticas en lo fundamental se mantenían. Si no había debate ideológico, lo que se fue consolidando es un ideario con vocación de religión, que es el europeísmo. La idea de que avanzar en el proceso de integración es bueno per se, es lo que nos da una opción de futuro. Cualquier otra opción es una marcha atrás y nos devuelve, por lo tanto, a situaciones que nos han llevado a un desastre. De forma creciente, el europeísmo se convirtió en algo que no era discutible. Por otro lado, era algo que nadie sabía qué era, más allá de que más integración es buena, menos integración es mala. Algo que en términos, digamos, de filosofía política o de política práctica no tiene mucho interés, no tiene mucho sentido, pero eso da exactamente igual. En política las cosas con sentido no son particularmente relevantes. Este proceso sufre un momento crítico a fines de los años 80, con el inicio de los 90, con 2 procesos que van a converger. Primero, el efecto de años de, digamos, mercado común, que no fue tan común, no fue precisamente un libre mercado, pero luego lo fue mucho más de lo que era antes. Cuanto mayor era la integración económica, más necesario se sentía dotarse de instrumentos propios de un mercado único. Y el primer instrumento, como no, es una moneda. Un mercado único con muchas monedas es un obstáculo, es un lujo porque cuesta mucho, es un peligro porque estás jugando con divisas que cambian de valor día a día y, por lo tanto, los industriales, los estados, estaban convencidos de que era importante avanzar hacia una única moneda. Es un camino que es largo y que antes de llegar a la moneda se van ensayando otras fórmulas que van facilitando el camino. Pero lo fundamental, lo que a nadie se le escondía, es que una moneda única es un hecho en sí revolucionario. ¿Por qué?
porque afecta a la palabra mágica, a la palabra más delicada de todo el vocabulario político dentro de la Unión Europea. Es la palabra soberanía. Soberanía, en términos prácticos, quiere decir última instancia de poder. Soberano es el que resuelve. Soberanía, por lo tanto, es la instancia en que se toman decisiones. Uno, en acto soberano, puede decidir que quiere compartir una moneda, pero en ese momento pierde el control de la moneda. La moneda es un instrumento de política económica y, como todo instrumento, prima unas políticas u otra que benefician a unos actores u otro, que responden a unos objetivos u otro. Pero además, para que una moneda sea estable, requiere de una política fiscal común. No es posible una moneda común sin una política fiscal común, porque entonces se convierte sencillamente en un elemento inestable y hace daño a todos. Una política fiscal común quiere decir que todos los países se comprometen a mantener su gasto público, su inflación, su deuda en unos márgenes determinados, aquellos que se han aprobado. Todo esto no es dejación de soberanía en sentido jurídico, es dejación de ejercicio de soberanía. En términos prácticos es lo mismo, aunque en términos jurídicos no lo sea. El hecho es que los parlamentos nacionales dejan de controlar algo que es básico para su bienestar y, sobre todo, para el ejercicio propio de la vida de un parlamento. Si no controlas tus presupuestos, ¿cuál es la razón de ser del Parlamento? ¿Para qué nacieron los parlamentos? ¿En qué momento nacen y cuál es la función básica del Parlamento? El presupuesto. Pero si el presupuesto lo hacen en Bruselas, ¿qué razón de ser tienen los parlamentos? Empezamos seriamente ya a erosionar el concepto de Estado, y básicamente de Estado-nación, que es el más característico de todos nosotros. El segundo gran tema que se nos va a plantear en el entorno del Gran Tratado de Maastricht, que es el tratado refundacional, es el de la libre circulación de personas. Ya no solamente estamos hablando de que las mercancías vayan y vengan y que ese flujo esté respaldado por una moneda única que todo lo va a facilitar. Estamos hablando también de que si esto es una unidad política, que es el objetivo, las personas tienen que poder ir y poder venir. Y es un tema enormemente delicado. No solamente porque afecta a algo tan importante como es la identidad de un territorio, sino también porque afecta al mercado de trabajo, porque afecta a la competencia de los mercados. Son temas muy, muy serios, que lo son mucho más cuando entran otros individuos en este juego, cuando entran personas que llegan a Europa vía inmigración legal o ilegal en cantidades muy importantes, o que afecta cuando entran países con una población muy elevada en un tiempo muy breve y, por lo tanto, la población global crece mucho y crece mucho, por tanto, la posibilidad de que personas entren o salgan. Todo un reto que tiene que ir acompañado, cómo no, de una mayor unidad de la policía y una mayor unidad de los servicios de justicia, ¿no? De los tribunales. Los tribunales tienen que poder trabajar en red cuando las poblaciones pueden pasar libremente de un país a otro, cuando sencillamente uno coge un coche y no sabe si está en España o en Portugal, o no sabe si está en España o en Francia, algo que todos los días vivimos de forma cotidiana. El tercer tema que se va a plantear, que también es de sentido común, que está en la lógica de las cosas, es la dimensión exterior. Si tenemos unos intereses económicos comunes, si tenemos una moneda común, si estamos dando forma a un espacio político común, quiere decir que tenemos intereses propios que tenemos que defender en el exterior. No frente al exterior necesariamente, pero sí en el exterior. Tenemos unos intereses y juntos tenemos que actuar. No puede ser que el mercado sea común y los franceses vayan por un lado, los británicos vayan por otro, los alemanes vayan por otro. Es lógico que empecemos a funcionar. Más aún, está el tema de la defensa. Si tenemos un espacio económico y político común, parece lógico que ahorremos mucho dinero, porque se puede ahorrar muchísimo dinero, si la defensa es común. Y por lo tanto tenemos un solo fusil de asalto en vez de 25, y tenemos un solo caza táctico y un solo caza estratégico, y tenemos en vez de no sé cuántos grupos aeronavales de aquí y de allá, a lo mejor con solo 4 grupos aeronavales tenemos suficiente para cubrir de verdad toda nuestra costa y el espacio de proyección que necesitemos, ¿no? Podemos ahorrar mucho si de verdad diseñamos unas únicas Fuerzas Armadas europeas.
Todo esto estaba en la lógica de las cosas. ¿Qué ha ocurrido en estos años? ¿Qué ha ocurrido desde Maastricht a hoy? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender los retos inmediatos? Pues lo que ha ocurrido era lo que estaba escrito que iba a ocurrir. Una de las cosas que no se puede decir de los europeos es que no tengamos buenas universidades, no tengamos gente con cabeza y no veamos venir los temas. La capacidad de análisis de la realidad de Europa es muy alta, es muy buena. Entonces, si repasamos la hemeroteca o repasamos las bibliotecas, lo que se publicó entonces en torno de Maastricht, todo lo que está pasando ahora está escrito por activa y por pasiva. ¿Y qué se escribió entonces? Pues se escribió entonces que es muy fácil tener una moneda única y es muy difícil mantenerla. Es muy difícil mantenerla, porque si en el plano teórico podemos decir hay que armonizar las políticas fiscales, a la hora de la verdad, resulta que las tradiciones fiscales de los distintos países europeos son muy distintos. No es lo mismo la experiencia alemana, con la obsesión por lo vivido en la República de Weimar, que está en el origen del nazismo, con la tradición fiscal, por ejemplo, italiana o francesa, o española, donde vivir por encima de las posibilidades es una costumbre adquirida hace mucho tiempo y sin ningún ánimo de cambiar, ¿no? Estos son temas muy importantes, ¿no? Y sobre todo que en época de vacas gordas podemos discutir, ¿no? Y podemos tensar un poquito el debate, pero cuando llegan las vacas flacas y cuando tenemos que hacer frente a problemas muy serios con niveles de deuda del 100% sobre el Producto Interior Bruto o con unos déficits estructurales realmente alarmantes, todo esto es un problema. Y ese problema que estaba anunciado y escrito es el que estamos viviendo. Sencillamente, los europeos nos pusimos de acuerdo para firmar un papel sobre cuáles eran las reglas del juego y en cuanto llegaban las vacas flacas, incumplimos el papel. Pero no lo incumplimos un poquito. Nos saltamos a la torera todo y decidimos que podíamos seguir adelante como en los viejos tiempos. Hoy, la estabilidad del euro básicamente responde a una crisis cultural, a una forma de entender la vida, a una forma de entender cuál es el papel del Estado, a una forma de vivir que da por sentado que tenemos derecho a, como si la economía tuviese algo que ver con la justicia. Son dos mundos totalmente distintos. La gestión de recursos escasos es una cosa y el mundo de la justicia es otro. Podemos firmar 1000 papeles comprometiéndonos a, y entramos en el ámbito de la justicia, de los derechos y de los deberes, pero si no administramos bien nuestros recursos, que siempre son escasos, de nada valdrá que firmemos papeles. Podemos hablar de que las pensiones serán esto o aquello, pero si no hay ingresos, no hay pensiones. Es algo así de sencillo. Y los europeos estamos obsesionados en tratar de cruzar dos planos que son paralelos y no convergentes. El plano de la justicia, el plano de los derechos, con el plano de la gestión económica. Y, queramos o no, porque no es una opción, la economía se impone. Si no hay dinero, no hay reparto. Y, por lo tanto, si no aprendemos a generar riqueza para luego poder repartirla, no habrá mucho que repartir. Hay, por lo tanto, un problema cultural que enfrenta a la Europa luterana con la Europa católica, con la sola excepción de Austria, porque Austria es un land, no es un Estado independiente, y, por lo tanto, depende de un país de mayoría protestante. Yo les invito a colocar el mapa del déficit sobre el mapa de Europa y es el mapa de la reforma. No hay vuelta de hoja. O sea, dicho de otra manera, el sacramento de la confesión nos permite ser felices, pero en términos políticos es un desastre. Eso de que podemos arrepentirnos y ya está, no funciona. Les aseguro, es mucho mejor en términos políticos la no confesión, el calvinismo, la gente funciona mucho mejor porque tiene mucho más miedo a lo que le puede ocurrir. La confianza en el perdón tiene un precio político que pagamos con demasiada facilidad. La libre circulación de personas, bueno, ya vimos lo que pasaba con los famosos fontaneros polacos en el referéndum francés. Todo eso lo que ha hecho ahora es incrementar el miedo, las dudas, por los problemas que estamos teniendo, uno, con la integración de población musulmana que es europea, no toda se integra bien, dos, con la inmigración, que está siendo muy importante estos años por razones distintas, y que igualmente hace que los Estados desconfíen de la propia Unión a la hora de administrar la entrada de personas.
El propio presidente Sarkozy, que no es, digamos, expresidente Sarkozy, que no es discutible que es un europeísta, porque toda su vida lo ha sido, ya ha planteado un Schengen II. Un Schengen II no quiere decir más Schengen, sino menos Schengen. Por lo tanto, hay un reconocimiento de que se fue muy optimista en Maastricht y en los tratados posteriores a Maastricht y que quizá por razones políticas toca dar un paso atrás o 5 pasos atrás para calmar a una población que de forma creciente empieza a votar en Europa a partidos que sí cuestionan abiertamente el proceso posterior a Maastricht. Hay un rechazo creciente en el conjunto de Europa a todo lo posterior a Maastricht. Ese rechazo no es ni mucho menos mayoritario, pero es importante y es creciente. Y puede seguir creciendo. Por lo tanto, en estos momentos las autoridades europeas tratan de encontrar un punto de acomodo para dar satisfacción a los miedos de la ciudadanía y al mismo tiempo mantener en pie el formidable acervo post-Maastricht. Tercer plano, política exterior, de seguridad y de defensa común. Bueno, digamos, la lógica de avanzar en ella es evidente, es de cajón. Si tenemos intereses comunes, más vale que los defendamos en el territorio y fuera de forma conjunta, qué duda cabe. Al llevarla a cabo hemos vivido 2 fases distintas. La primera fase responde a si no tenemos instrumentos, difícilmente podemos llevarla a cabo. Entonces hemos empleado unos cuantos años precisamente en crear el marco institucional para poder desarrollarla. Hemos creado un cuerpo diplomático europeo, las comisiones apropiadas para coordinar con tiempo o en respuesta. Hemos creado estados mayores conjuntos, comités militares. Ya tenemos el mapa institucional. Y hay que reconocer que frente a las críticas habituales sobre la desmesura de la burocracia europea, esta no es tal, o sea, no hay tantos burócratas europeos y sí es verdad que son muy buenos. Y por lo tanto eso se ha hecho bien. El problema que ha ocurrido es que cuando hemos puesto el mecanismo a funcionar, hemos descubierto que el problema nunca fue ese. El problema para tener una dimensión exterior nunca fue que no tuviéramos instrumentos. El problema era que los Estados europeos tienen visiones distintas de cómo actuar en el mundo. Y esas visiones distintas no responden a prejuicios ideológicos, responde sencillamente a fenómenos culturales. Los Estados europeos han vivido experiencias históricas distintas. Hay partidos que son profundamente aislacionistas o neutrales. Hay países que tienen una cierta experiencia pero que son muy prudentes y hay países, es el caso del Reino Unido o de Francia, que son potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por lo tanto están acostumbrados, porque no tienen más remedio, porque es su obligación, a tomar posición frente a cada tema que entre en la agenda del Consejo de Seguridad. Y eso requiere una diplomacia y unas Fuerzas Armadas de mucho nivel, que todavía tienen con sus problemas, pero ambos países todavía tienen esa clase diplomática, todavía tienen esos oficiales capaces de estar a la altura de las circunstancias. Pero el hecho es que desde entonces a hoy, cada vez que nos hemos enfrentado a una crisis, lo más llamativo ha sido la desunión. Y el resultado de eso es que los diplomáticos, para salvar la situación, llegan a elaborar documentos, posiciones comunes, notas de prensa, que son un mínimo común denominador. Es decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? 1, en que condenamos la violencia. 2, en que Naciones Unidas debe estudiar el tema. 3, en que castigaremos a aquellos que violen no sé qué. Nunca castigamos a nadie. 4, que el tema se mantendrá en la agenda y continuaremos reflexionando y vigilando la evolución de los acontecimientos. Bla, bla, bla. No somos capaces de fijar posición, no porque tengamos prejuicios, sino porque nuestras visiones son distintas. Entre un austríaco y un francés hay abismos sobre cómo entender la política internacional, como las hay, por razones distintas, entre un alemán y un francés. Sobre un alemán pesa la losa de 2 guerras mundiales y del Holocausto, y por lo tanto Alemania no usa la violencia en política internacional, salvo en operaciones de paz muy controladas. Por el contrario, Francia, potencia nuclear con área de influencia sobre el Magreb y el Sahel,
usa continuamente la violencia, es decir, las Fuerzas Armadas, en su actividad, sin ningún problema y sin que la opinión pública lo cuestione. Estas diferencias culturales, sencillamente, marcan la situación. Casi un inciso. Van a empezar a pasar para que hagan preguntas, para que escriban las preguntas. Estás muy bien, vas muy bien. Muy bien. Bien, visto, digamos, el marco en el que nos encontramos y entrando ya en el núcleo de esta conferencia, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? En primer lugar, los retos son los tres grandes que proceden de Maastricht. Tenemos que estabilizar la zona euro. Y la zona euro fue diseñada como zona común de todos los Estados miembros de la Unión. Este es un tema muy complicado, más aún ahora que el euro no está funcionando bien. Y no está funcionando bien no porque esté mal diseñado, sino porque los Estados no están cumpliendo con sus obligaciones. Pero la zona euro solo tiene sentido como zona de la Unión Europea. Por tanto, tienen que entrar todos los Estados y todos los Estados tienen que acordar los criterios que de verdad estabilicen al euro, porque si no el euro se convertirá en un problema para nosotros. Eso implica, de nuevo, un reto de orden cultural. La gente tiene que entender que si no hay generación de riqueza, no hay reparto de riqueza. Que los estados de bienestar, que los sistemas educativos, que las carreteras, todo eso viene de que previamente se ha generado riqueza. Y que para generar riqueza no se puede mantener impuestos muy altos porque sencillamente se acaba con la inversión. Hay que llegar a un punto de equilibrio entre la visión de los distintos países para estabilizar la zona euro. No va a ser fácil, de nuevo, porque son temas culturales. No son temas de posiciones ideológicas o de prejuicios o de que un político es bueno y el otro es malo. Estamos hablando de culturas nacionales que tienen que converger hacia una zona común. El segundo reto, como no, es la libre circulación de personas, que en este momento está más cuestionado que nunca. El tercer reto es empezar a dar sentido de verdad a una política exterior común, a una política de seguridad común, a una política de defensa común. Realmente lo necesitamos, es decir, que en la lógica del proceso eso es necesario, aunque hoy por hoy lo que estamos viendo es una renacionalización de las políticas exteriores y de defensa. Si uno lee los documentos de estrategia franceses o británicos, verá que son documentos de estrategia nacional, que ignoran la existencia de Europa. Básicamente porque en el día a día, un político francés, un político británico, no puede contar con el resto de Europa para resolver problemas. Porque la gente trata de ponerse de perfil. Es una actitud comprensiva, pero irresponsable, más aún cuando se quiere tener una política exterior común. Una política exterior común es que tomamos partido, tomamos posición y actuamos, no nos ponemos de perfil. Por lo tanto, reconozcamos que estamos en estos momentos en la posición del cangrejo, estamos dando marcha atrás, pero Europa no podrá salir adelante si no avanza en este camino, salvo que decidamos unánimemente que Maastricht fue un error, que la Unión Europea no puede ir en la línea que marcó Maastricht, que es hacia la unidad política, y que tenemos que conformarnos con un espacio económico común, con o sin moneda común. Este es un tema que está hoy sobre la mesa, que lo defienden muchos políticos europeos, pero que evidentemente supone una rectificación mayor sobre todo lo enfocado hasta ahora. Si vamos más allá de los retos obvios que están en los tratados y que llenan la agenda de la política de Bruselas, creo que deberíamos tocar básicamente dos temas que son fundamentales, que están en el origen de los problemas que hoy tenemos y que van a marcar nuestra vida en común durante mucho tiempo. En primer lugar, me refiero al marco ideológico de referencia. Ya no estamos en los debates de tiempo atrás entre marxismo y liberalismo, estamos en un post, todo ello. Hoy, en lo que la gente cree, en lo que la gente de verdad vive en su cerebro, más o menos conscientemente, más inconsciente que conscientemente, es en eso que hemos dado en llamar el relativismo. ¿Qué es el relativismo? De forma muy esquemática, para poder entenderlo. Relativismo es una corriente de pensamiento que desmonta el principio originario de Europa.
Europa nace de la convergencia de dos mundos, el mundo judío-cristiano y el mundo grecolatino, ¿no? Es un matrimonio que va a dar Europa. Y ese matrimonio implica unos valores, básicamente los judío-cristianos, y un espíritu crítico que es judío de origen, pero que evidentemente también es griego y latino, por todo lo que implica el desarrollo de la ciencia a partir de la filosofía griega. Eso quiere decir que Europa es consustancialmente unos valores originariamente asiáticos, judío-cristianos, y una fe en la razón y la ciencia. Europa es, en su historia y en el planeta Tierra, la zona donde más se ha cultivado el espíritu crítico, donde más se ha cultivado la razón, donde más se ha cultivado la ciencia y más fe se ha puesto en ella. Bien, el relativismo lo que viene a decir es que, por importante que sea el esfuerzo racional que hagamos, y más allá de las ciencias exactas, de la matemática pura, en realidad el hombre no puede entender el entorno. Y si no puede entender el entorno, difícilmente puede distinguir con claridad el bien del mal, lo justo de lo injusto, la verdad de la mentira. Todo es relativo, depende, hay que contextualizar. Si no podemos claramente distinguir esto, que durante 20 siglos hemos tenido clarísimo que podíamos, discutíamos sobre cómo hacerlo, pero no habíamos perdido la fe en poder distinguir el bien y el mal, entonces lo que nos queda es la negociación. Vamos a buscar un punto de acuerdo, pero buscamos un punto de acuerdo desde el reconocimiento de que yo en el fondo no sé qué está bien y qué está mal. El relativismo implica, por lo tanto, una falta de fe en una sociedad, la europea, que tiene que enfrentarse a un mundo en cambio, a un mundo globalizado, a un mundo tecnológicamente acelerado, etcétera, etcétera. Esa falta de fe se manifiesta en muchas cosas. Primero, en la no disposición a asumir riesgos. Los europeos somos ultraprudentes, tratamos de no vernos involucrados en casi nada. A una cultura muy hedonista, al fin y al cabo lo único que sé es que vivo, voy a pasármelo bien. Y una cultura hedonista, evidentemente, no se compatibiliza bien con el matrimonio o en general con el sacrificio. El matrimonio tiene algo de sacrificio, el matrimonio es el punto de partida de la familia que tiene más de sacrificio, que es verdad que al final te da mucho más de lo que te quita, pero que en el camino tienes tus momentos mejores, ¿no? Entonces, todo ello, en el fondo, ¿qué se está notando? Bueno, los europeos están dejando de casarse. Y como están dejando de casarse, y no solamente es un problema de matrimonio, están dejando de reproducirse. O sea, Europa es hoy la parte del planeta Tierra donde sencillamente la población está envejeciendo a mayor ritmo. Y envejecemos a mayor ritmo no solo porque tenemos una medicina estupenda, que lo es, y que no nos dejan morirnos aunque estemos ya en un penoso estado de conservación, sino es que no nos estamos reproduciendo. Y no nos estamos reproduciendo porque hemos perdido interés en la familia. Hemos perdido interés en un proyecto de varios y tendemos a ver nuestra vida mucho más en una perspectiva individual. Llevado a las cifras, la media edad de España, si la memoria no me falla, está en los 43-44 años, que es de locos. Y no hace falta decir que el estado de bienestar es imposible de mantener con una media edad de este tipo. Todos los países de la ribera sur del Mediterráneo tienen medias de edad inferiores a los 30 años, normalmente 24 o 23. No hace falta ser un genio para saber que esto se va a equilibrar, de una manera o de otra. Esto se va a equilibrar. Y si nosotros dejamos de reproducirnos, otros, en concreto los del sur, van a venir a ocupar nuestro lugar. Y consiguientemente van a traer su cultura, sus valores, sus ideales con toda la razón del mundo. No tienen por qué renunciar a ello. Y más aún cuando nosotros hemos decidido voluntariamente dejar de existir. En términos técnicos se llama esto un suicidio demográfico. Una cultura deja de creer en sí misma y se suicida. Ha pasado en distintos momentos de la historia, no es un tema nuevo. Sencillamente es una falta de fe en uno mismo, del individuo respecto de sí mismo, de la cultura respecto de sí misma. Europa es hoy la parte decadente del planeta. Y prueba de esta decadencia es que no tiene interés en su futuro. Este es el hecho capital
que explica todos los problemas concretos que Europa tiene hoy. Y mientras no rectifiquemos aquí, es decir, mientras Europa no recupere la fe en sí misma y empiece a reproducirse, todo lo demás son accidentes. Son, digamos, problemas concretos que están aquí o allá. Este es el hecho capital. Y este hecho capital genera una actitud ante la vida, digamos, poco activa, que lo estamos viendo en los temas de la agenda. ¿Cuánto tiempo nos queda, Julio? Sí, yo creo que 7 minutos. 7 minutos, bien. Sí. En los temas de la agenda que van a caracterizar no solamente nuestro presente inmediato, además de los ya citados, como el futuro. ¿Cuáles son estos temas? Primero, el fin de la alianza con Estados Unidos. Estados Unidos se ha ido. Nosotros, como buenos adolescentes, hemos estado criticando a los Estados Unidos, como uno critica a sus padres, convencido de que Estados Unidos, en cualquier caso, iba a resolver nuestros problemas, cosa que ha hecho durante medio siglo. Estados Unidos se ha aburrido, se ha hartado y se ha ido. Y se ha ido dando un portazo. Y Estados Unidos no va a volver. Da igual que el presidente sea republicano o demócrata. Estados Unidos no va a volver. Por lo tanto, el papel de liderazgo en la zona europea ante problemas concretos, ese problema se incrementa porque no hay una alternativa a Estados Unidos. Es decir, Francia nunca aceptará que Alemania sea el líder. Alemania nunca aceptará que Francia sea el líder, no digamos ya los británicos. Es decir, tenemos un problema muy serio de liderazgo y el liderazgo es una necesidad vital. O sea, sin liderazgo los procesos de toma de decisión son muy complicados. En la familia, en la empresa, en cualquier sitio. Hace falta que alguien tenga la autoridad para liderar, no para imponer. Liderar no es imponer. Liderar es sencillamente tomar la iniciativa en el planteamiento de resolución de conflictos. Y esa iniciativa, si no se tiene autoritas, no vale para nada. La potestas no es suficiente. Hace falta autoridad, hace falta credibilidad, que los demás crean en ti. Y ahí tenemos un problemón. El cómo vamos a vivir sin Estados Unidos, sin poder criticar a Estados Unidos todos los días por resolver nuestros problemas, va a tener su complicación. Segundo, bueno, la debilidad huele y la debilidad atrae. Rusia hace cosas hoy que no se atrevía a hacer hace 10 años y las hace porque sabe que son gratis. Puedes derribar un avión, puedes conquistar territorios de países, puedes secesionar territorios en Georgia o en Ucrania, territorios que van a aumentar en tamaño. Rusia va a continuar avanzando hacia Sebastopol y hacia la costa, avanzando en la costa ucraniana, porque es gratis. Porque es gratis, porque no le cuesta nada serio, más allá de declaraciones y alguna sanción económica de mayor o menor importancia. No vamos a hacer nada para evitarlo. Es más, vamos a criticar a los ucranianos y les vamos a insultar y llamar irresponsables por haber provocado innecesariamente a los rusos. Que esto ya es el acto último de cinismo, cuando uno es tan débil de no reconocer que sencillamente no es capaz de poner firme a un país tan desastroso como Rusia, que es un país en quiebra. Pero es un país en quiebra que no tiene problemas de identidad, que sabe quién es, que sabe qué política tiene, que tiene una estrategia, que es constante en el tiempo y por lo tanto que avanza. Seguiremos teniendo problemas con Rusia en la frontera oriental. Y esos problemas pues, nos van a ocupar y hoy por hoy no hay, no se percibe ninguna voluntad, entre otras cosas porque el líder natural hoy por hoy de Europa, que es Alemania, lleva siglos repartiéndose el eje báltico-negro con los rusos. Y no parece que esta tendencia vaya a cambiar los próximos años. Alemania siempre comprenderá, con el argumento de Rusia es muy débil, no hay que provocar innecesariamente, hay que gestionar el tema, y mientras Rusia continuará avanzando. Desde los Hohenzollern hasta hoy, nada fundamental ha cambiado en la política alemana hacia el este. El tercer gran problema es, como no, la desestabilización de toda nuestra zona sur, de forma esquemática. Las fronteras establecidas después de la Primera Guerra Mundial en el espacio califal, recordemos que Turquía era el califato, era imperio en perspectiva nuestra, pero en perspectiva islámica era el califato que llegaba hasta Argelia. Todas esas fronteras nosotros, los occidentales, las diseñamos con un cartabón y nos inventamos países que nunca habían existido, pues, como Túnez, como Libia, como Irak,
países que no tienen ninguna raíz histórica. Bien, esas fronteras se han venido abajo y van a continuar viniéndose abajo. O sea, toda esa geopolítica de la región está en crisis y tiene que continuar en crisis para llegar a unas nuevas fronteras que saldrán de tensiones intraárabes. Las fronteras que Occidente dotó al mundo árabe no han resistido más allá de medio siglo. A partir de ahora iremos a un rediseño de las fronteras. Y ese rediseño será el resultado de tensiones muy complicadas que van a durar mucho tiempo y que van a afectar al conjunto del Islam árabe y, desde luego, del Islam shia, del Islam persa. Yo creo que no tanto del Islam turco y, desde luego, no del Islam del Pacífico, que sigue otras lógicas totalmente distintas. No es que estén mejor o peor, están en otro proceso. Pero el Islam árabe va a seguir viviendo tensiones muy, muy fuertes. Esas tensiones, que en principio son temas de política interior, van a tener sobre nosotros dos efectos, que ya los percibimos, pero que tienen que ir a más por pura lógica y que está previsto que vayan a más. Uno, la presión migratoria, que tiene que ir a más, porque son países muy jóvenes, con medias de 22, 23, 24 años, y esa gente tiene que buscar un futuro, como es lógico. O sea, no es que sean gente perversa que nos quiere mal, es gente normal que quiere tener una vida digna por delante, y quiere poder casarse, y quiere poder tener un trabajo, y quiere poder sacar una familia adelante. Y esa gente eso no lo va a poder hacer en su territorio, en muchísimos casos, y por lo tanto se la van a jugar y van a tratar de entrar. Junto a todo esto nos encontramos con los problemas propios del Islam, porque el Islam está evidentemente en el mundo árabe, en el persa, en Indonesia, en Pakistán, en India, pero el mundo árabe, el Islam, también está en Europa, en unos países más que en otros. Y las tensiones del Islam se viven igual en Indonesia que en Francia. O sea, los grandes debates son los mismos, las lecturas son las mismas, ¿no? Y hay un Islam, lo que llamamos el islamismo, que vive de una forma integrista o fundamentalista o rigorista su religión. Y eso quiere decir que lo consideran incompatible con los valores occidentales. Y dentro de esta corriente cultural que llamamos islamismo, hay una línea de acción, que es lo que llamamos la yihad o el yihadismo, que optan por la violencia para llevar adelante sus propósitos. Bueno, pues todo eso, uno, lo tenemos en casa, como ya sabemos, pero dos, tiene que haber más presión sur-norte, mientras el sur siga en un estado de desestabilización como está. Por tanto, son retos que tenemos por delante. Para concluir, en ningún momento de la historia las cosas han sido fáciles. O sea, no recuerdo un solo momento en la historia en que la agenda de problemas estuviera vacío. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido retos, riesgos, amenazas. Esto es la vida es así. Y gracias a eso los historiadores nos ganamos la vida, porque intentar ordenar y explicar los problemas en el tiempo es apasionante. Los problemas se afrontan y se resuelven o no, pero si no se afrontan, no se resuelven. Lo que de verdad nos tiene que preocupar, porque es lo que de verdad es nuestro problema, es nuestra propia actitud ante el mundo. Lo que nos hace distintos de los norteamericanos o de los colombianos, por citar dos países occidentales, y lo que nos hace distintos de los chinos. Europa está apagada. Europa está, como diría el gran maestro Francisco Silvela, sin pulso, ¿no? Los europeos estamos dejando de creer en nosotros mismos. O superamos este cáncer relativista, volvemos a tener fe en nuestros valores, en nuestra capacidad intelectual, racional para entender el mundo y transformarlo, o recuperamos, digamos, cierto vigor, o si no, sencillamente, estos problemas acabarán con nosotros, no porque sean muy complicados, que no son más que otros en la historia, es sencillamente porque no tenemos la actitud apropiada para hacerlos frentes. Y dicho esto, don Julio, pongo fin a mis palabras. Muchísimas gracias. Yo creo que... Yo creo que ha sido un gran pedagogo, porque yo creo que ha sido una conferencia dicha de un modo muy clarificador. A mí me ha gustado
cómo has podido establecer las coordenadas, las referencias que pueden explicar Europa. A mí me ha gustado mucho eso de la clarividencia, ¿no? De ver qué es lo que se está moviendo. Yo, aprovechándome que estoy en la mesa, algún privilegio tengo, yo voy a hacer la primera pregunta, por si acaso no hay tiempo. Y es lo siguiente, sí, ya sabes tú, los privilegios, en fin, yo soy muy europeo en eso y ya sabes, ¿no? Yo te quería preguntar a mí me preocupa mucho toda esa inmigración que está viniendo, que además hay sospechas fundadas, pues que también ahí el ejército islámico o la yihad también está entrando, a la vez que a veces puede ser gente incluso que busque un bienestar económico, que sin tampoco... Pero la pregunta es muy clara, ¿Europa estaría tan segura ante el Islam si Israel no existiera? Porque lo que me fijo es que ahora mismo, si ese país no existe, es que, vamos, lo de Siria lo teníamos aquí en 3 telediarios, ¿no? A ver. Es complicado hablar en España del papel de Israel porque los españoles vivimos totalmente de espaldas al fenómeno israelí. Lo asociamos a la cuestión palestina y a que los israelíes son malos porque pegan a los palestinos, pero no somos capaces de entender el papel de Israel en el contexto regional y entender que Israel es la vanguardia de Occidente en la zona más conflictiva en estos momentos de nuestro entorno. Bueno, Israel nace como consecuencia precisamente de la persecución europea a los judíos. Esto es una cosa que Israel siempre va a negar. Israel siempre dirá que es el resultado del éxito del nacionalismo judío. No es verdad. Los judíos no querían ir a Israel, querían vivir en Alemania, pero no les dejaron vivir en Alemania. Hoy, evidentemente, Israel es un país profundamente occidental. Es el país que tiene el I+D+I per cápita más alto del mundo. Es un país donde en las universidades uno se cruza con premios Nobel, cosa que en las de aquí no tenemos. Es un país donde un árabe puede enviar a sus hijos a una universidad top mundial, cosa que aquí no puede ocurrir. Yo español, no puedo enviar a mi hijo a una universidad española que sea top mundial. En cambio, un árabe israelí envía a su hijo a la Universidad de Tel Aviv o a la Hebrea, donde va a recibir una educación que mi hijo en España no podría haber recibido. Es un país muy singular. En cualquier caso, el reto de Israel es sobrevivir, porque su existencia está dramáticamente cuestionada por los países de su entorno y, por lo tanto, es la primera línea de defensa de Occidente. Esto, para los que nos dedicamos al mundo de la seguridad internacional, es una cosa tan obvia que apenas lo hablamos. La opinión pública vive totalmente de espaldas a esta realidad, no entiende cuál es la lógica del proceso político en Oriente Medio o del debate estratégico en Oriente Medio, y mucho menos con el papel de Israel. Tienden a pensar que la existencia de Israel lo que hace es alimentar el problema, cuando el problema es totalmente intraislámico, absolutamente intraislámico, de musulmanes que llamamos moderados, aunque no lo sean tanto, frente a islamistas, o de suní frente a shia, o de árabes frente a persas o turcos. Esos son los términos del debate, no Israel. Pero para la opinión pública en general española, la mera existencia de Israel es un problema en sí que había que superar con su definitiva extinción. Es la ignorancia es osada y es un problema más de falta de estudio. Estupendo. Voy a hacer preguntas, algunas son muy cortas, otras requerirán una explicación. ¿Suscribe usted la posición alarmista del cardenal Cañizares sobre la acogida de refugiados? Yo no sé lo que ha dicho él. Yo hoy he venido en tren, gracias a la amable invitación de Julio, y he podido ver la prensa y he podido ver alguna referencia a unas declaraciones, creo que es una conferencia del cardenal Cañizares. La verdad es que, como historiador profesional, mi confianza en los medios de comunicación como reproductores de una conferencia es cero. Por experiencia, entre otras cosas de mis propias conferencias. Cuando leo lo que he dicho, me quedo fascinado. Digo, ¿qué cosas voy diciendo por la vida? O sea, primero, yo no he escuchado al cardenal Cañizares. Lo que he podido ver en la prensa me hace suponer que lo que el cardenal Cañizares ha venido a decir es que no todas las personas que están entrando en las fronteras europeas con el argumento de que proceden de Siria y que por tanto son asilados y no emigrantes, son realmente asilados, y no todos son personas normales, que lo son muchísimos, sino que muchos de ellos son yihadistas y que por lo tanto tenemos que tener prudencia y cuidado a la hora de permitir la entrada de gente. Eso es lo que yo he deducido, pero como no he escuchado la conferencia,
tampoco quiero ir más allá. O sea, yo no sé si voy a estar en este caso o no de acuerdo con el cardenal Cañizares. No siempre lo he estado. No es una persona con la que yo normalmente coincida, pero en este caso me parece que lo que dice es de sentido común. Si se tiende a reducir el Schengen, ¿qué herramientas va a desarrollar la Unión Europea ante las amenazas comunes de criminalidad? ¿Qué puede sustituir a la acción común en asuntos de justicia interior? Evidentemente, en la lógica de Schengen no hay más que Schengen. El problema es que cuando se plantea Schengen, en realidad no se plantea modificar Schengen, sino volver al ámbito nacional. Y eso es un tema muy delicado porque dañaría muy seriamente el proceso de integración. Ahora, si finalmente los europeos consideran que el proceso de integración tiene que rediseñarse totalmente, pues seguro que Schengen cae, seguro. Vale. Pero hoy por hoy Schengen es una seña de identidad del proceso de integración europea. Y en esa lógica todo apunta a que el avance es hacia más cooperación policial, más cooperación judicial. Al proceso de integración europea se le reprochaba la falta de integración política. Era solo una Europa de mercaderes, justo cuando Maastricht pretende avanzar en la integración política, se produce la crisis. ¿Maastricht llega muy tarde o demasiado pronto? Es una excelente pregunta. Muy concatenadas. Es estupenda y la respuesta no es tan fácil. Hay dos temas. Bueno. Hay dos temas para entenderlo. Primero, Maastricht llega pronto porque Maastricht no se busca, Maastricht se encuentra. Maastricht es el derribo del muro de Berlín. Dicho de forma cruda, y se entenderá que no soy diplomático ni político en ejercicio, Maastricht es el instrumento francés para impedir la unificación alemana y la consolidación de una Mitteleuropa. Es exactamente eso y solo eso, disfrazado ahora de todo lo que queramos. Mitterrand inventa Maastricht con el argumento de que o se acelera el proceso o para cuando queramos el marco alemán habrá consolidado ya una Mitteleuropa, que es en el fondo el primer y segundo Reich. El tercer Reich tiene otra lógica muy distinta. Por lo tanto, estaríamos hablando del cuarto Reich. Hay una enorme sensibilidad francesa en ese tema. A partir de allí, lo que va a hacer Mitterrand, y hay un hombre clave que es Védrine. Védrine es, desde mi punto de vista, es el europeo más inteligente que hay en política internacional. Yo soy un enorme admirador. Es socialista, yo no. Es francés, yo no. Es abogado, yo soy historiador. Somos muy distintos, pero Védrine es la cabeza. Védrine fue el hombre que primero asesora a Mitterrand y luego fue su ministro de Asuntos Exteriores en todo este proceso. Y Védrine ahora, más o menos en la intimidad, cuenta las cosas. Y Védrine cuenta que se pasaron. Que en realidad, cuando estaban intentando impedir la consolidación de la zona marco, de la Mitteleuropa clásica, llegaron demasiado. Pero claro, ese fue el precio que puso Kohl. Kohl, que es un niño de la guerra, que sí es historiador como yo, aunque él es democristiano y yo no, yo soy liberal, pero Kohl no llega a combatir, quiero recordar, su hermano mayor sí, y él, como su nombre indica, es de la zona del Rin, es un alemán renano, no es un alemán prusiano ni un alemán bávaro. Entonces, la posición de Kohl es, entiendo perfectamente el prejuicio antialemán del resto de Europa después de 2 guerras mundiales. Lo entiendo, lo compro, punto. 2, entiendo perfectamente el miedo a que con la unificación o reunificación de Alemania, la incorporación de los Länder orientales, y dada la penetración de la economía alemana tanto en Austria-Hungría como en la zona suroriental y posteriormente en la zona oriental, la Europa atlántica sienta preocupación porque de pronto Europa se desequilibra. Europa había sido un juego a 3, británicos, franceses y alemanes, países con población semejante en cantidad, ¿no? Aunque luego niveles de desarrollo no exactamente idénticos, pero la población todavía era equivalente. Ahora pasamos a la Alemania de los 80 millones y a la Alemania del músculo industrial. Y una Alemania que ya ha penetrado. Entonces Kohl dice, yo todo eso lo entiendo. Ahora, si queréis que renunciemos al marco, cosa que estamos dispuestos, y vayamos a la moneda europea, que se llamará como se llame, mis condiciones son la unidad política. Bien, sin matices, Francia nunca aceptará la unidad política, nunca, porque Francia ama a Francia.
Porque Francia no tiene problemas de identidad como tiene España. Porque Francia quiere ser francesa, no quiere ser otra cosa y no quiere ser gobernada desde Bruselas. Entonces, Mitterrand jugó, toreó y le salió mal. Y ahora Vedrín reconoce que hay que dar marcha atrás al proceso de Maastricht. Perfecto, apasionante, muy bien. Vamos a ver. Tengo aquí varias preguntas. Solo queda, o sea, es que no sé, ya no tienen tanta concatenación. ¿Ve conveniente y atractiva la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea? Yo la siento como un factor de desequilibrio por el afán utilitarista de los ingleses a lo largo de la historia. También hay otra pregunta que dice más o menos que si está usted por la Europa de los mercaderes o por la Europa política. Hay aquí otra pregunta. ¿No nos gusta demasiado el dinero? ¿No será que un poco haciendo ver un poco el contraste, ¿no? O sea, dos cosas, la Unión Europea y el Reino Unido. Entonces, luego separamos el tema británico del tema de la identidad de la Unión. Bien, el tema británico. El problema del Reino Unido es un problema de cultura jurídica, estrictamente. O sea, el derecho británico no se parece mucho al derecho continental. El concepto de democracia británica no se parece mucho al concepto que nosotros tenemos. Y para ellos determinadas cosas que han sido aprobadas en la Unión Europea sencillamente chocan de forma radical con su forma de ver las cosas. El Reino Unido, como Francia, no quiere dejar de ser. No se les ha pasado por la cabeza porque es una buena idea dejar de ser británicos. A los escoceses un poco más, pero digamos, al núcleo de la población británica les parece muy bien seguir siendo británicos. No acaban de entender por qué es bueno que alguien desde Bruselas, a quien no han elegido, decida lo que vaya a pasar en el Reino Unido. La diferencia es que Francia juega desde Bruselas, amparándose en que es país fundador y que él más que nadie cree en la Unión Europea. Pues la visión francesa es la visión napoleónica. Europa es la Francia grande. No al revés. Europa es el instrumento de la diplomacia francesa para ser. Los británicos no tienen esta visión. Digamos, son menos cínicos, si queremos decirlo así. Y sencillamente ellos, todo esto del euro o de la libre circulación de las personas, le parece una sinrazón, absolutamente una sinrazón. Y los problemas que estamos teniendo, para ellos corrobora que hicieron muy bien en no estar. ¿Cuál va a ser el futuro del Reino Unido en Europa? Vamos a ver, en el corto o medio plazo es impensable que estén en la zona euro o que estén en Schengen. Es impensable. O sea, da igual con qué británico hablemos, no lo van a aceptar. Piensan que eso es el suicidio, que es una insensatez y que no pensamos las cosas que hacemos. Eso es lo que nos van a decir en conversaciones privadas. Ya en el marco jurídico, ¿van a quedarse en parte del espacio europeo? Bueno, lo que puedo afirmar, y sé de lo que hablo, es que para Alemania la salida del Reino Unido sería un desastre. Lo consideran el peor escenario posible, básicamente porque Europa sin el Reino Unido no es Europa. Es el reconocimiento del fracaso del proceso de integración. Y por lo tanto van a hacer todos los... Ahora hay un referéndum y el referéndum es capital. Y no está nada claro el resultado del referéndum, nada claro. La segunda pregunta era la naturaleza. Sí. Vamos a ver, Europa será lo que los europeos quieran, sencillamente. Hay una parte de Europa, lo voy a explicar de otra manera más cruda, pero que permite decirlo en menos palabras. Son europeístas fundamentalistas, europeístas radicales, aquellos que tienen un problema nacional y tratan de resolver su problema nacional huyendo hacia arriba. ¿Quién tiene un problema nacional? Alemania, Italia, España. Entonces decides ser europeo porque tienes complicado ser tú mismo. ¿Quiénes no creen en la unidad política? Aquellos que no tienen problema nacional. Polonia no tiene problema nacional. El Reino Unido no tiene problema nacional. Francia no tiene problema nacional. Por lo tanto, son los que frenan. En realidad, digamos, la locomotora hacia la unidad es la locomotora de los estados enfermos, que quieren resolver sus problemas a través de la constitución de una entidad nueva y superior. Dos preguntas económicas. Solo queda una Europa a dos velocidades de primera y de segunda. Eso tú lo ves que es una realidad. Y luego, ¿cuánta riqueza europea está guardada en los paraísos fiscales? Una pregunta.
Sí, la segunda no lo sé. Supongo que mucha, Son paraísos fiscales, pero ¿no? de verdad que yo de eso no sé. Me gustaría poder responder. La primera pregunta era, perdón. Si solo queda una Europa a dos velocidades, Sí. o de primera y Vamos a segunda ver, división. Este es un debate que tiene que ver con la época de Maastricht, que es un debate muy bonito. En Maastricht estábamos discutiendo si era posible trabajar en dos direcciones al mismo tiempo, si era posible profundizar y ampliar. El término ampliar, en argot siempre es enlargement, podemos crecer al tiempo que podemos profundizar nuestra unidad. Profundizar nuestra unidad venía determinado por la lógica del proceso, que viene de los tratados fundacionales, ¿no? El tema de la ampliación viene por el derribo del muro de Berlín, que aparece la Europa Oriental que quiere sumarse. Y que es muy difícil decirles, no, ustedes esperan 25 años. Hombre, eso solidaridad exactamente no es. Entonces, en el momento en que se decide que se puede avanzar en integración al tiempo que ampliar, lo que ocurre es que nos metemos en un lío monumental. Y ese lío monumental, para resolverlo, implica ir a 2, 3 o 4 velocidades. No todos los estados pueden avanzar al mismo ritmo en la misma dirección. Es un problema de puro sentido común. Es decir, Serbia todavía no, Grecia, ese país ejemplar de tantas razones, evidentemente no puede avanzar al mismo ritmo que Dinamarca. Entonces, hay unas realidades, no podemos nunca ignorar la realidad y tenemos que adaptarnos. Otra cosa es que tengamos muy claro hacia dónde queramos ir. Sí. ¿Por qué cree usted que no logramos superar estas barreras culturales en la actualidad? Siendo que es lógico pensar, por ejemplo, que es preciso generar riqueza para tener derecho a. Sí. Las barreras culturales se refiere a entre países distintos, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, entre países distintos, sí. ¿no? Una de las características de nuestro tiempo es lo que se llama el presentismo, ¿no? Presentismo. O sea, todo es una cosa de ahora y es inmediata y hay que resolverlo ya. Bueno, esto es una tontería, dicho en pocas palabras, ¿no? O sea, el ser humano está marcado por la historia, y no solamente por la historia de España o por la historia de Occidente, o ni siquiera por la historia del Homo sapiens, o sea, es la historia de la vida, todo eso nos marca. Nuestro cerebro es el cerebro de un reptil, al que se suma el cerebro de un mamífero, al que se suma el cerebro de un simio, al que se suma el cerebro de un sapiens. Somos el resultado de la historia. Entonces, no podemos esperar que cambios que tienen que ver con culturas, es decir, con formas de ver la realidad, se puedan resolver en un tiempo breve. Es más, es malísimo hacerlo, porque genera desequilibrios en las naciones, tensiones, y al final aparecen los populismos, aparece el nazismo. Ese tipo de fenómenos aparece cuando una sociedad se descoyunta. Un ejemplo, el Shah de Persia. El Shah de Persia era un déspota, bla, 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 bla. Era un hombre que estaba modernizando su país a gran velocidad. Y para él la modernización implicaba ir abandonando formas arcaicas de entender el Islam chiita. Y a nosotros nos parecía muy sensato. Era una locura que ha costado la revolución jominista y todo lo que llega después. ¿Por qué? Porque al forzar un cambio, lo que se produce es una quiebra de la sociedad y una reacción. Y esa reacción es finalmente el Ayatollah Khomeini y todo lo que ha llegado después, incluida la guerra siria, que es una invasión iraní de la zona. Bien, pues tenemos que medir muy bien las ingenierías sociales. Los cambios forzados, acelerados, son muy peligrosos. Entonces, en el caso europeo, tenemos que ser prudentes y entender que desde Bruselas hay que crear el marco para facilitar los procesos, pero no forzar demasiado. Porque si no, lo que va a aparecer son nuevos partidos políticos que rechazan la zona euro, que rechazan la libre circulación de personas, etc. ¿Hay alguna especie de consigna en que el flujo migratorio desaparezca de los noticiarios? Vamos a ver, yo fui amigo de Carmen Martínez de Castro, hace 3 años que no hablo con ella. Carmen Martínez de Castro es la secretaria de Estado de Comunicación, que es la persona que controla los medios de comunicación en este país, que ejerce la censura desde Moncloa porque la ejerce. Entonces, me consta que hay censura a través de la publicidad, pero no me consta
que haya en concreto censura sobre este tema. Bien. Por otro lado, hay países donde hay mayor libertad de prensa y países donde hay menor libertad de prensa. En España la prensa oficial está sometida a una indirecta censura importante. De ahí la importancia de los medios en Internet para superar esa censura. Pero es muy importante la que está ocurriendo en España. Hay una merma de libertad de prensa extraordinaria en nuestro país los últimos años. Muy bien. En su magnífico, la verdad es que, bueno, en su magnífico análisis echo en falta alguna referencia al ecosistema mediático europeo y a la influencia que todavía no existe de una opinión pública desestructurada, incluidas las redes sociales. ¿Se puede construir una Europa integrada sin ese fundamento informático con dimensión comunitaria? Es una tesis doctoral. Eso es muy complicado. Es muy completa la pregunta. No, agradezco el comentario sobre mi intervención. Vamos a ver, todo lo que tiene que ver con lo informático está generando enormes debates tanto en la Unión Europea como en la Alianza Atlántica. Y desde luego está generando enormes debates en los Estados. Es el tema que más preocupa a los servicios de inteligencia de todos los Estados, hasta límites que la gente difícilmente puede imaginarse. Todo está cambiando radicalmente y lo informático está siendo un hecho capital que va a condicionar nuestro futuro. ¿En qué medida la Unión Europea puede llegar a acuerdos para establecer un espacio, un informático único o cibernético único? Yo no lo sé. En cualquier caso, va a ser un proceso muy dinámico. Es decir, no esperemos una decisión. Va a haber muchas decisiones. Se van a iniciar procesos. Y vamos a ver en qué medida los Estados confían en Bruselas o se reservan ellos mismos las máximas competencias. En cualquier caso, solo se puede trabajar en red frente a los retos que nos plantea lo cibernético. Retos de todo tipo, de todo tipo. Por tanto, el Estado-nación no es un instrumento adecuado para trabajar en esto. Pero si no se confía suficientemente en Bruselas, el Estado-nación retendrá muchas de las competencias. Es uno de los grandes temas. Y esto, además, a nuestros constitucionalistas los va a ocupar mucho. O sea, muchos de los conceptos básicos sobre los que hemos desarrollado, gracias a Dios, durante mucho tiempo, un marco jurídico constitucional de altísima calidad, muchos de esos conceptos se los están viniendo abajo. Voy a poner uno muy sencillo. La diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior ha desaparecido. Consiguientemente, la diferencia entre el ámbito de la policía y el ámbito de los ejércitos está en cuestión. Está absolutamente en cuestión. ¿Es un acto de guerra que una empresa que es un proxy de un Estado, por ejemplo China, entre en la empresa de otro Estado, le robe todo su I+D+I, que son millones, y después de robarlo le provoca una crisis? Cuando esa empresa es un puntal en el desarrollo y consiguientemente en el bienestar de ese país, se nos plantean dilemas que son nuevos y que evidentemente nos van a ocupar muchísimo tiempo. Así que, pobres constitucionalistas. Muy bien. Aquí hay una pregunta un poco unida a los principios que has dicho antes que en Europa faltan para esa integración. Dice, ¿no será que ha habido y que hay malos gobiernos en Europa que no tienen principios morales, que nos gusta demasiado el dinero y cogerlo cuanto antes? Esto es una pregunta muy española. Sí. O sea, los españoles hemos decidido que los políticos son malos y sobre todo que son distintos a nosotros. Siento decirles que no. Son nuestro reflejo. Muy bueno. Literalmente son la imagen cuando nos miramos al espejo. Son lo que nos merecemos. Y cada Estado tiene los políticos que elige porque quiere. Esto es así de sencillo. Evidentemente, entre el general de Gaulle o Pompidou y Hollande hay un abismo. Es el abismo de la sociedad francesa. Entre Konrad Adenauer y Angela Merkel hay diferencias de mucho peso, y no digamos ya con Schröder. Son las diferencias de la sociedad. O sea, el bienestar a medio plazo trae problemas, porque la gente pierde el sentido de la realidad de las cosas. Cuando una generación vive dos guerras mundiales, entonces aparecen los Schuman, los Adenauer, los de Gasperi, ¿no? Los Monnet, gente hecha,
porque ha vivido experiencias duras y tiene una imagen de la realidad inolvidable. Cuando uno crece en un estado de bienestar, donde lo fundamental es si tenemos puente o no tenemos puente, y que no quiero trabajar más de 8 horas, el mundo es distinto y la gente no es mejor y la capacidad de sacrificio no es mayor y uno no tiene la sensación de que es necesario de verdad establecer estrategias en el largo plazo. Vive en el presente y eso no da buen resultado. Muy bien. Pues nada, ya que he tenido alguna pregunta más, pero es que yo creo que la respuesta ha sido tan impresionante que yo casi aquí lo voy a parar pidiendo un aplauso y deseando que vuelvas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.